Bueno, en los siguientes capítulos vemos cómo Jesús ora antes de ser crucificado y le pide al Señor que sus discípulos fueran uno con él, ¿no? Igual que él era uno con su Padre. Y después, en ese texto, más adelante, ora por nosotros, por los que han de venir. Y esto es lo que nos manda el Señor, ¿no? Que seamos uno, que nos amemos los unos a los otros. Esa fue la última voluntad de Jesús antes de ir a la cruz, ¿no? Y resucitar. Y esto es lo que nos distingue como iglesia a otras organizaciones o a otros grupos, ¿vale? Lo que nos hace ser iglesia, ser uno con el Padre y ser uno con nuestros hermanos. Pero no podemos ser uno con nuestros hermanos si no somos uno con nuestro Padre. Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 15, desde el versículo 1, de la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda raíz que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que aún den más fruto. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas o los pámpanos, ¿no? Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer, nada pueden hacer. El que no permanece en mí, ahí viene la parte chunga, es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Como hemos visto con María. Cuando producen muchos frutos, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, les he dicho, permanezco en su amor. Les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo. Así desbordarán de gozo. Este es mi mandamiento. ¿Cuál? Ámense unos a otros de la manera en que yo los he amado. Ustedes son mis amigos. No hay amor más grande que el dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento. Ámense los unos a los otros. Yo creo que ya con esto ya me voy. Bueno, en la Biblia vemos continuamente pues ilustraciones, parábolas, ejemplos, símbolos, comparaciones, como en este caso, que representan que verdades celestiales, verdades eternas, que superan nuestro entendimiento, pero explicadas en cosas terrenales para que nosotros podamos entenderlas, ¿no? Y en este caso, Jesús usa un árbol. ¿Qué árbol es? La vid. ¿Qué produce la vid? Uva. Las uvas no vienen del Mercadona, como yo me creía. En aquella época era un fruto de un árbol de los más comunes y base de la producción, y su fruto era la uva, con lo que se puede hacer el vino. Y Jesús lo usa también como símbolo de su sangre, ¿vale? Este es uno de los pasajes más conocidos del Evangelio porque nuestro Señor Jesús nos revela verdades muy profundas y poderosas para la vida en comunidad como iglesia, ¿no? Como consecuencia de nuestra vida espiritual. La vid y los pámpanos. Hemos dicho que rama y pámpano es lo mismo, ¿no? Los pámpanos son las ramas de la vid donde brotan ¿qué? La hoja y los frutos, las flores, los racimos de uva. Un pámpano tiene una conexión vital con la vid. O sea, un pámpano solo por ahí flotando, ¿qué le pasa? Se seca. Podría, si lo cortamos, sobreviven por algún tiempo, lo podemos echar en agua, ¿no? Así, ¿sobrevive qué? ¿Cuántos días? 2 o 3 días, ya después
como se dice en mi tierra, se chuchurre. Pero en realidad se muere, ¿verdad? Solo desde fuera de la raíz de la vid no puede sobrevivir. Pero si le quitas un pámpano a la vid vive. Es decir, el pámpano sí necesita de la vid, pero la vid, si le cortan esos pámpanos, puede seguir, ¿no? Por ejemplo, para nosotros también nos pasa igual físicamente, necesitamos respirar, ¿no? Quien no respire, estar conectado con el oxígeno para poder vivir. Si no lo hacemos, morimos. Pues esto es la misma relación que tiene con la vid, ¿no? Entre la vid y los pámpanos o las ramas. Sin esa conexión, los pámpanos se mueren. Entonces esto significa que Cristo es la vid verdadera y nosotros los cristianos somos esas ramas, esos pámpanos, ¿no? Que necesitamos a Cristo para tener ¿qué? Vida eterna, para tener de su poder, para ser fortalecidos, para producir frutos espirituales, frutos del Espíritu. Esta es nuestra conexión vital. Nosotros dependemos de Cristo y no es Cristo quien depende de nosotros. Amén. Somos nosotros quien dependemos de Cristo y no es Cristo quien depende de nosotros. Si yo me aparto o me vuelvo un cristiano sin fruto o aparentemente soy un cristiano pero no doy fruto, soy un cristiano estéril, Cristo sigue siendo la vid. Cristo sigue siendo Dios. Separados de la vid verdadera, podemos hacer muchas cosas también. Podemos dar muchos frutos. Podemos ganar dinero, tener títulos académicos, tener un buen trabajo, posesiones materiales, empresas, pero esos frutos se quedan ¿dónde? Aquí. Pero es imposible que podamos producir los frutos para Dios. Separados de la vid verdadera que es Jesús, nada podemos hacer por nosotros mismos. Recordemos quién es el labrador en el texto. El labrador. Ahí fuerte, Celia. Dios, Dios Padre. Y Él espera esos frutos. Si esto lo trasladamos a la iglesia, nosotros como personas que están conectadas a la vid, a Cristo, no podemos avanzar como iglesia, ser un referente aquí en el pueblo, no podemos ser referentes en el barrio si cada uno de nosotros estamos por ahí sueltos, desconectados. Tenemos que estar conectados y permaneciendo en Él. Cuando nos apartamos del Señor, ¿quién se aparta alguna vez del Señor? ¿Y qué pasa? Nos secamos espiritualmente y nos vamos muriendo, a lo mejor no físicamente, pero por dentro nos vamos muriendo y ya no producimos esos frutos que producíamos antes. Cuando la Biblia dice que arranca, es al final de la vida, cuando ya no hay más nada que hacer, cuando ya has tenido tiempo en tu vida, cuando has decidido ya conscientemente no permanecer más, es cuando ya no hay más oportunidad. Y dice el Señor que ya, ¡pum! ¿Y a dónde lanza? Al lago de fuego. Ahí ya no hay más oportunidad. Pero el Señor constantemente te está esperando, nos está esperando a que volvamos a conectarnos con Él continuamente. Siempre está con los brazos abiertos, esperando, como hemos cantado hoy, como la parábola de la oveja perdida que deja las 99 y va por nosotros, para encontrar a la que se pierde. Pero cuando nos morimos, cuando la vida se acaba, ya no hay nada que hacer. Por mucho que pongamos una hoja seca o una rama seca en un árbol fructífero, por muy pegada que la pongamos, ¿eso produce otra vez fruto? Yo no entiendo de planta. Ya no puede revivir, ya no puede dar fruto. Ya no hay más nada que hacer. Su tiempo de producir ha acabado. Lo mismo pasa con nosotros, con nuestra vida espiritual. Los frutos, ¿qué se refiere con estos frutos? ¿A que demos uva de verdad, que nos salgan uvas por aquí? No. Lo dijo el pastor la semana pasada. Gálatas 5, del 22 al 25. Mi Paqui se lo sabe. Gálatas 5, del 22 al 25, y dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Lo vuelvo a leer. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Todas estas cosas nacen del amor.
Sin amor no puede haber alegría, sin amor no puede haber paz, sin amor no puede haber paciencia, ni amabilidad, ni bondad, ni fidelidad, ni humildad, ni dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Esto va opuestamente a lo que nos dice Jesús en el capítulo anterior. Estos frutos solo pueden salir con la ayuda del Espíritu Santo. Si te consideras cristiano, pero tu vida no produce estos frutos, sino que todo lo contrario, deberías de revisar si realmente estás permaneciendo en Cristo, en la vida verdadera, o en tu propia naturaleza pecaminosa, como dice el texto. A mí me gusta indagar un poquito más y he buscado los opuestos a estos frutos. La naturaleza pecaminosa produce lo contrario que la naturaleza del espíritu, ¿no? Entonces busqué lo contrario del amor. Me ponía en internet: odio, rechazo, indiferencia. Lo contrario de la paz: conflicto, pelea, guerra. Lo contrario de la paciencia: impaciencia, pero también ira, irritabilidad constante. Amabilidad, lo contrario: antipatía, rudeza. Lo contrario de la bondad: maldad. Y lo contrario de la fidelidad: deslealtad también. Lo contrario de la humildad: orgullo, soberbia, egoísmo. Y lo contrario de dominio propio: impulsividad, descontrol. Uy, eso me suena mal lo que yo doy de vez en cuando. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Todas estas contrarias, ¿de dónde nacen? De la pasión y de los deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Permanecer en Cristo. ¿Qué es permanecer en Cristo? Hacer su voluntad. ¿Y qué es hacer su voluntad? Amarlo. Cuando lo obedecemos, lo amo. Como siempre pongo el ejemplo de mi David. Cuando mi David, mi hijo, hace lo que yo le voy pidiendo, yo veo su amor en mí. Según el texto, es permanecer en el amor de Cristo, es obedecer sus mandamientos. Y lo que nos manda aquí es que continuamente estemos en comunión, en comunicación con Él, en oración. El otro mandamiento es que nos amemos los unos a los otros, así como Él nos ha amado. Escúchame, eso es difícil. Que el Señor me ha amado a mí hasta la muerte, muerte de cruz. Yo no sé si, es que eso cuesta mucho amar a mi hermano hasta ese punto. Pero así dice su palabra que podemos permanecer en Él. Dice también el texto que así seremos considerados que sus amigos. Pero si no tenemos comunión y relación con un amigo, si no lo amamos, no podemos ser considerados amigos. Pues lo mismo pasa con Cristo. Él nos considera amigos si cumplimos sus mandamientos y vuelve a resumir los dos mandatos: amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a mí mismo. Es muy difícil, yo no digo que sea muy fácil, porque amar al Señor, bueno, como yo no lo veo, ay, cuánto lo amo, pero amar al prójimo, pero es imposible si no estamos conectados con Él. Y cuando dice que en su nombre el Padre nos dará lo que pidamos, ¿qué significa? Quiero el último iPhone, lo necesito, quiero el último... No. No se refiere a capricho, porque mucho que yo lo pida lo voy a tener, sino lo que está dentro de su voluntad para nosotros. En resumidas cuentas, es que si conocemos a Dios de verdad, estamos tan conectados con Él, que lo que pidamos siempre será acorde a lo que necesitaremos.
que lo que yo creo que es bueno para mí, también sabe que el Señor lo que es bueno para mí. Pero realmente cuando leo el texto, ¿no? Si lees todo el texto, yo quiero entender que más bien es que le pidamos fruto de verdad, que le pidamos poder amarnos más los unos a los otros, porque está dentro del contexto, está dentro de la frase y dentro de la voluntad del Señor. Aquí no está hablando de peticiones personales o deseos o caprichos. Y todo esto me hacía reflexionar a que somos diferentes. Yo no sé quién viene de un contexto no cristiano y se ha convertido hace poco. Hay muchos, ¿no? Yo que vengo de contexto cristiano, para mí es lo normal, ¿no? Tener esta familia en la fe. Pero cuando vienes del mundo y no conoces esta realidad, aquí tenemos que marcar la diferencia. Si seguimos los mandatos de Jesús, vamos en contra de todo lo que la sociedad nos propone, todo. Porque la sociedad cada vez es más individual, cada vez más solitaria y más egoísta. Normalmente se dice, piensa en ti, cuídate, ya vendrá lo demás, ¿no? Y eso es un engaño, porque sí que es verdad que tenemos que cuidarnos, pensar en nosotros, pero hasta cierto punto. Porque si todo se centra en mí, en mí, en mí, al final caemos en un bucle. Y eso no es lo que nos pide el Señor. Dice el Señor más bien, céntrate en el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás será añadido. Mateo 6:36. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él le darán todo lo que necesiten. Por eso, hoy en día, la idea de la iglesia del primer siglo, ¿os acordáis que hacían los primeros cristianos? Lo vendían todo y lo compartían todo. Se está distorsionando porque esta idea del mí, me conmigo, también está entrando en nuestras iglesias, ¿no? Pero todos se servían los unos a los otros, se dejaban dirigir según su función porque estaban centrados en el propósito de Dios. Aunque en la Biblia vemos que cada personaje tuvo un encuentro personal con Cristo, una experiencia propia, una decisión propia, lo que más se enfatiza es el amor de los unos por los otros. Es el demostrar el amor los unos por los otros. Ayudar a servirnos en comunión, en comunidad, como un solo cuerpo. Por eso somos diferentes, por eso vamos en contra. Ya habéis visto en los trabajos, ahí el último es el que se queda atrás. Por eso somos diferentes, porque ya no somos igual que antes, o no deberíamos de serlo. En nuestra vida cristiana, para poder formar parte de la iglesia, para hacer ese cuerpo, esa vida de iglesia como Dios quiere, de esa misión como iglesia, antes cada uno de nosotros debería haber tenido un encuentro personal con Cristo. Solo si estamos conectados con Él, podemos tener esa vida abundante espiritual, ¿no? Que nos hace avanzar, primero de forma personal y después por consecuencia a nivel de iglesia. Esto es difícil, no es fácil. Pero más abajo se nos promete una cosa. Lo podemos hacer por nuestra propia fuerza. A través de práctica puedo ser buena, puedo intentar ser buena, puedo tener un poco de dominio propio. Pero estos frutos, ¿de dónde vienen? Del Espíritu Santo. Jesús cuando resucitó y ascendió a los cielos, no nos dejó solos. Nos prometió en este pasaje y en muchos más que vendría el Consolador. En este capítulo dice que Él es el Espíritu de verdad, que procede del Padre y Él sigue dando testimonio de Jesús y que podamos dar testimonio de Él. Juan 15, del 26 al 27. Vamos a leerlo. A ustedes yo le enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes pueden dar testimonio de mí, porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. Él es quien nos ayuda a cumplir los mandamientos de Jesús. Porque nosotros mismos no podemos amarnos los unos a los otros. Miraros entre vosotros. ¿Qué cosas tendríamos en común entre nosotros para poder tener estas relaciones y esta amistad? Si os conocierais en un trabajo, en el bloque de vecinos,
Si ya es difícil obedecer al Señor, amar a las personas es muy difícil. Quien ha estado de cara al público lo sabe. Pero cuando uno está en Él, cuando uno permanece en Él, ve a las personas de otra manera. Ve a las personas con misericordia. Ve a las personas como Cristo las vería. Él es quien nos capacita y Él es quien nos cambia de dentro hacia afuera. Pero debemos reconocer qué frutos estamos dando. Y ahora me preguntáis, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿De aquí a mañana qué hago? Cumplir los mandamientos de Jesús, que son, que hemos visto, permanecer en Él, dar frutos, amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo se hace? Primero pidiéndole al Señor que te ayude, pero después pasando a la acción. Por mucho que oremos, si no actuamos, no hay cambio. Que te ayude a amar a tu hermano, sirviendo, apoyando, ayudando, a sumar a la iglesia. Que te ayuden a sumar, o por lo menos no restar. Que si ves un defecto, o que si vemos un defecto, esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Ahora tienes la responsabilidad de hacerte responsable de mejorar esas cosas. Siempre tratando al prójimo como te gustaría que te trataran. Si estás viendo a un hermano que lo está pasando mal, voy a orar por ti. No. Ora por él, pero llámalo, ayúdalo, que realmente te duela por lo que están pasando y que puedas compadecerte y preocuparte por él. Esto es lo que quiero que entendamos hoy, que cuando un hermano sufre, toda la iglesia debería de estar sufriendo y apoyando. No solo los pastores, nos llama ¿qué? A todos los discípulos. Que podamos estar los unos con los otros, pero eso solo ocurre cuando hay comunión. No esperéis que haya barbacoa organizada por nosotros. No esperemos que haya tiempos organizados por la iglesia. Invitad a los hermanos a la casa a comer. Invitad a un café. Orar juntos, estudiar la palabra juntos. Cristo nos llama a ser sus amigos. Y en Proverbios dice que los amigos a veces son más que hermanos. Aquí nos tratamos todos de hermanos, pero me gustaría que nos tratáramos todos de amigos, que es mucho más que un hermano. Y esto es la conclusión que os quiero dejar para el día de hoy. Para amarnos los unos a los otros, tenemos que ser amigos de Cristo y amigos de los unos y de los otros. Y esto se requiere sacrificio, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere entrega. Pero si el cambio no empieza por uno, no podríamos cambiar nada. Si hacemos ese cambio cada uno, esta iglesia será imparable. Yo así lo creo. Si esperamos que cambie el hermano de al lado, nos vamos a morir. Os animo a que esta semana reflexionéis sobre este capítulo, a que penséis en qué fruto estás dando, qué fruto del Espíritu estás dando. ¿Estás dando amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad? ¿Tienes dominio propio? San Juan 15. Leedlo tranquilamente en casa y poneros cada uno íntimamente delante del Señor, que Él os muestre qué cosas tenemos que mejorar y cómo hacer para ser mejor iglesia y amar al hermano. Quizás tengas que pedir perdón a la persona que más amas. Quizás tengas que perdonar. Quizás tengas que romper barreras de timidez en la iglesia vamos a organizar esto, vamos a ir para allá, vamos a ir para acá. Pero en conclusión, ayudémonos todos los unos a los otros a ser iglesia, a ser pámpanos llenos de frutos del Espíritu Santo. Ayudémonos los unos a los otros a acercarnos más al Señor. Nosotros dos solos no podemos, pero juntos seremos una iglesia imparable en las manos del Señor. Y ayúdame también a mí, que yo también necesito ayuda. Si me estoy equivocando en algo, ayúdame más. Ayúdame también a dar buenos frutos, porque yo también necesito de la ayuda. Dice Efesios 2, del 19 al 22.
Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fruto del fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él todo edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pero recordad que separados de Él, nada podemos hacer. Podemos repetir patrones, pero separados de Él, nada podemos hacer. Y termino con el título del mensaje de hoy. ¿A quién le perteneces? ¿Dónde estás permaneciendo? ¿Qué fruto estás dando? Dice el versículo 6, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir todo lo que quieran y les será concedido. Cuando producen muchos frutos, demuestra que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Aprovecha el tiempo de volver al Señor mientras que lo tengas.